Operaciones de compraventa, parte 2. La factura. La factura puede considerarse como el justificante fiscal del proceso de compraventa. Es el documento que lo acredita legalmente. Al ser un justificante, la factura da derecho al cliente o al receptor del servicio a una reclamación en caso de que haya algún problema con la mercancía recibida o el servicio prestado. La empresa y los profesionales sujetos al IVA deben tener un libro de registro de facturas emitidas y otro de facturas recibidas, donde anotarán los datos de estas. Además, al emitir cualquier factura, deben conservar una copia durante 4 años. Esta se podrá mostrar como justificante del proceso de compraventa en caso de que existiera una inspección fiscal. Las facturas que emite una empresa tienen una numeración correlativa y no pueden modificarse. En el caso de que se detecte algún error en una factura, se puede emitir con posterioridad una factura rectificativa o una nota que puede ser nota de abono o de cargo. En la factura rectificativa se hace mención a qué documento anterior modifica. Habría que poner el número de la factura que modifica. Aquí tenemos un ejemplo de factura. La nota de abono y nota de cargo. La nota de abono se emite cuando hay que reducir el importe total de una factura. Por ejemplo, cuando se concede un descuento no acordado anteriormente. Si el comprador ya ha pagado la factura, se le descontará el importe de la nota de abono de las facturas posteriores. Y la nota de cargo, si hay que aumentar el importe total de la factura, se emite una nota de cargo. El comprador deberá abonar más dinero. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si no se han incluido los portes en la factura. Tipos de facturas que tenemos sería la factura rectificativa, que la hemos visto antes en la diapositiva anterior, sirve para rectificar errores en facturas ya emitidas, por ejemplo, por devoluciones o descuentos concedidos con posterioridad a la facturación. La factura con recibí puede sustituir al recibo, ya que al incluir el término recibí junto con la firma del vendedor, se ratifica el pago de la misma. En ocasiones se puede pagar solo una parte del importe, por lo que además se deberá emitir un recibo. La factura pro forma se emite antes de la venta para que el comprador pueda hacer trámites, por ejemplo, en casos de exportación. No acredita la compraventa. Y la factura electrónica, que se elabora con tecnología informática y puede sustituir a la factura de papel. Los datos que deben de figurar en la factura serían los siguientes: el nombre del documento y su numeración, factura, número, lo que sea. La identificación del proveedor, el vendedor, su nombre, dirección postal, NIF o CIF. La identificación del cliente, lo que es el comprador, que tendría que poner el nombre, dirección postal y el NIF o CIF. La descripción de las mercancías con sus referencias o servicios prestados. El precio unitario de los artículos vendidos o consumidos en la prestación del servicio. La fecha y lugar de emisión de la factura, los descuentos si los hay, la base imponible, el tipo de impuesto que se aplica, la cuota de IVA y el importe total de la factura. En algunas ocasiones, en la factura también figuran el lugar de entrega de la mercancía y la forma de pago. El cálculo del importe total de la factura, tendríamos que poner el importe bruto, descuentos, portes, base imponible, impuestos, el importe total de la factura. Esto lo haremos todo en la actividad. Tenemos, por ejemplo, el importe bruto, que será la suma de todos los importes de los artículos que tenemos. Para calcular el importe sería la cantidad y el precio unitario, así tenemos el importe de ese artículo, y el importe bruto sería el sumatorio, la suma de todos los importes de cada uno de los artículos. Luego tendríamos los descuentos, en caso de que los hubiera. Si, por ejemplo, queremos hacer el 10% de descuento, como por ejemplo en la actividad, pues sería coger el importe bruto y multiplicarlo por 10 y dividido por 100, lo que sería multiplicarlo para 0,1. Los gastos de transporte, que irían aquí, los portes. La base imponible, que sería simplemente el importe total, el importe bruto, más los gastos de transporte menos los descuentos. La cuota de IVA, que se haría sobre la base imponible, sería coger la base imponible y multiplicarlo por el porcentaje de IVA. Si fuera un 21%, sería 21 partido por 100 o por 0,21. Y la cantidad que nos diera sería la cuota de IVA. Si fuera del 10%, del 10%, del 4%, del 4%. La cuota RE, en caso de que la hubiera, que se utiliza para minoristas, y el total de la factura,
que será simplemente la base imponible más el IVA. La factura puede tener un descuento por pronto pago si se paga la factura en el momento de recibir la mercancía, al contado, antes del vencimiento acordado o con antelación a la recepción de la mercancía. Descuento por volumen de pedido, cuando el cliente compra una cantidad determinada de mercancías, también se conoce con el nombre de rappel. Y descuento comercial, generalmente se ofrece en época de rebajas a un buen cliente. Estos serían los descuentos que podemos tener en una factura, los tipos de descuentos. Aquí tenemos un ejemplo del cálculo del importe de una factura. Lo que os comentaba antes, para el cálculo del importe bruto sería simplemente las unidades por el precio unitario y el total. Sería coger cada uno de los artículos, la cantidad que tenemos, multiplicarlo por el precio unitario, eso sería el importe, y el importe bruto sería sumar todos los importes. La aplicación de los descuentos sería coger el importe bruto y multiplicarlo por el descuento. En este caso es un 5%, pues sería por 0,05. Si fuera un 10% sería 0,1. Los transportes, los gastos de transporte que nos digan. Para la base imponible, el cálculo sería el importe bruto, que lo hemos calculado aquí abajo, menos los descuentos, más los gastos de transporte. Y así tenemos la base imponible. Para la cuota de IVA sería coger la base imponible y multiplicarlo por el IVA que se aplica en cada caso. Aquí en el ejemplo pues lo tenemos para un 10%, lo que sería el reducido. Entonces sería multiplicar la base imponible por 0,1 y así tendríamos la cuota de IVA. La cuota RE se aplica para minoristas y el total de la factura sería simplemente la base imponible más la cuota de IVA. Los impuestos sobre el valor añadido, lo que sería IVA, es un impuesto de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo de bienes y las prestaciones de servicios realizadas por empresarios y profesionales en el desarrollo de su actividad. El tipo impositivo es el porcentaje que se aplica sobre la base imponible para obtener la cuota de IVA, cantidad que se paga en concepto de IVA. La legislación establece 3 tipos impositivos, uno general y 2 reducidos. De acuerdo con esta ley, el tipo general quedó establecido en un 21%, que es el que utilizaremos en la actividad. El tipo reducido es un 10% y el superreducido en un 4%. Algunas operaciones, entrega de bienes y prestaciones de servicios, están exentas de IVA. En relación con las operaciones médicas y sanitarias están exentas los servicios de hospitalización y asistencia sanitaria llevados a cabo por entidades públicas y privadas, la asistencia a personas físicas por profesionales médicos o sanitarios que tengan como fin el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de enfermedades, los servicios prestados por estomatólogos, odontólogos y protésicos dentales, y el transporte de enfermos en ambulancias o vehículos adaptados para ello. Todo esto está exento de pagar IVA. En la mayoría de las empresas, la gestión de la contabilidad se lleva a cabo de forma electrónica. Existen numerosas aplicaciones informáticas que emiten los documentos de compra-venta y además gestionan los libros de registro que nombrábamos antes, tanto los de facturas emitidas como los de recibidas. Entonces aquí tenemos un ejemplo de programa informático, de aplicación informática para el control de la facturación. El recargo de equivalencia, lo que veíamos antes RE, es un impuesto obligatorio para los comerciantes minoristas que no transforman los productos. Los minoristas acogidos a este régimen no realizan declaraciones de IVA, sino que solamente el recargo de equivalencia. Se aplica a diferentes productos según el tipo de IVA. En cuanto al IVA, pues tenemos aquí en los porcentajes. Para el 21% el recargo de equivalencia sería 5,2%, para el 10% que es el reducido sería 1,4% de recargo de equivalencia y para el super reducido de 4% sería 0,5% en el recargo de equivalencia. Se aplica a diferentes productos según el tipo de IVA, lo que acabo de comentar. Para el general, que es el del 21%, el recargo de equivalencia será del 5,2%. Para el del 10%, que es el reducido, 1,4% de recargo de equivalencia. Y el super reducido del 4%, el 0,5% de recargo de equivalencia. El pago de productos y servicios, las operaciones de compra-venta, termina con el reconocimiento por parte de la empresa proveedora de que el pago de los productos servidos o de los servicios prestados al cliente ha tenido lugar.
La modalidad de pago se suele acordar a lo largo del proceso de compra-venta y puede figurar en diferentes documentos, en el presupuesto, en el pedido, en el albarán o nota de entrega y en la factura. El pago puede hacerse tras la recepción de la factura, pago al contado o pasado un tiempo desde su recepción, pago aplazado. Las formas de pago pues sería en efectivo, ingreso o abono en cuenta, transferencia bancaria, giro postal, cheque, pagaré, letra de cambio. Vamos a ver ahora la tabla con cada una de ellas. En efectivo no suele emplearse para evitar la pérdida o el robo del importe, sería pagar en dinero, en metálico. Ingreso o abono en cuenta, el vendedor facilita un número de cuenta corriente que puede figurar en la factura para que el comprador ingrese en ella, en metálico, el importe bruto de la factura. La transferencia bancaria, el vendedor facilita al comprador el número de cuenta bancaria en el que desea que se le ingrese el dinero y el comprador, desde otra cuenta bancaria de la misma o diferente entidad y o localidad, transfiere el dinero. En estos casos, el banco puede cobrar una comisión cuyo importe suele depender de la cantidad transferida y de si se trata de la misma entidad o no. La tarjeta bancaria, las entidades facilitan tarjetas a los clientes que tienen cuentas abiertas para que estos puedan pagar sin llevar dinero en efectivo. El giro postal, una persona o empresa envía una cantidad de dinero a través de correos o de empresas especializadas a un lugar determinado donde una persona o empresa recibe el importe. Las empresas mediadoras cobran una tasa por el servicio prestado que depende de la cantidad de dinero transferida. El cheque, que lo tenemos de ejemplo en la actividad, una persona o empresa, al emitir un cheque, está autorizando a otra persona a retirar de su cuenta bancaria una determinada cantidad de dinero, sin que sea necesaria la presencia física del titular de la cuenta. El pagaré, una persona, un suscriptor, pagará a otra beneficiaria una cantidad de dinero determinada y sus correspondientes intereses en un plazo de tiempo. La suma de dinero se deberá expresar en número y letras, así como el tipo de moneda. En el pagaré se indica el lugar donde podrá presentarse físicamente para que sea efectivo el pago. Puede existir una persona que garantiza que el pago se va a efectuar, denominada avalista. Y la letra de cambio, en ella figuran los datos del pagador y la persona que recibe el dinero, el beneficiario, la cantidad a pagar, en número y letra, el lugar de pago y el vencimiento. En su reverso puede figurar un aval, como sucede en el pagaré. Entonces ahora vemos el cheque. El cheque sería la identificación de figuras en cheques bancarias. Pues tenemos las personas que participan en un pago mediante cheque bancario, reciben el nombre de librador, que es la persona que autoriza la extracción del dinero de su cuenta, el librado es la entidad bancaria y el beneficiario es la persona que recibe el dinero. Los tipos de cheque tenemos cheque al portador, que en su anverso figura la leyenda al portador e indica que puede ser cobrado por cualquier persona que lo tenga en su poder, no incluye el nombre del beneficiario. El cheque barrado cruzado en el anverso está atravesado por dos líneas paralelas diagonales que indican que el dinero no se podrá retirar en efectivo, deberá ser ingresado a una cuenta bancaria, y el cheque nominativo va extendido a nombre de una persona y solo esta persona puede cobrarlo. Tenemos en la parte inferior un ejemplo de cheque barrado. Y la letra de cambio, los modelos de letras de cambio se venden en los estancos y son diferentes en función de la cantidad de dinero a pagar. Según su vencimiento, las letras pueden ser giradas a día fijo, a la vista, o a un plazo desde la fecha o a un plazo desde la vista. Tenemos aquí un ejemplo de letra de cambio. Y por último ya el recibo. El recibo es un documento que sirve para acreditar que el pago ha tenido lugar. Es por tanto un justificante del mismo. Tenemos aquí un ejemplo de recibo. El recibo tendrá por un lado la matriz y por otro el cuerpo. Veis que tanto en la matriz como en el cuerpo se repiten los mismos datos. Tendremos la identificación del proveedor, el vendedor, en la parte superior. Debajo, en el recibido de, la identificación del cliente, el comprador, el que nos ha pagado la mercancía. Luego tendremos el nombre del documento, que sería recibo, número, lo que fuera, con su numeración. El importe y la forma de pago, el importe y cómo se ha pagado, se puede incluir. Y en la parte del cuerpo lo mismo también. Tendremos el importe, la cantidad de, el concepto, lo que nos ha comprado, los artículos que nos ha comprado el cliente, la firma o sello del vendedor y la fecha y lugar de emisión del recibo. Y con esto hemos terminado la unidad 8.